Empresas Públicas EMCO-EP, José López. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Estoy a las órdenes. Gracias a usted, muy gentil. Me gustaría desagregar esta información que ya la hemos escuchado en la nota que nos preparó nuestra compañera Ana María Suárez. Y a partir de ahora, más allá del cronograma de pagos y obligaciones, cumplimiento de estas obligaciones a los extrabajadores, ¿cómo van a quedar las empresas que tienen, por ejemplo, en el caso de la concesión del servicio postal universal y la concesión aérea, en este caso puntual, y entiendo también que Ferrocarriles de Ecuador podrán mantener esta operatividad del servicio? Bueno, efectivamente, dentro de las estrategias que se están implementando al respecto de qué hacer con los servicios que estas empresas venían prestando, pues se está trabajando de manera coordinada con los entes rectores de cada una de estas empresas para determinar, en el caso de Correos del Ecuador, por ejemplo, un operador del sistema postal universal, que es un servicio que hay que garantizarlo, tiene que darse permanentemente, y en esa línea pues se estableció el plazo hasta el 6 de noviembre para que el Ministerio de Telecomunicaciones pueda nombrar este operador del servicio, ¿no? En el caso de Ferrocarriles, por ejemplo, pues efectivamente se han recibido cartas de interés de varios inversionistas, tanto nacionales como internacionales, e igualmente se está analizando en conjunto con el Ministerio de Turismo, que está hecho cargo o que está recibiendo la transferencia de la infraestructura de ferrocarriles, con el Ministerio de Transportes, que es el ente rector en temas de transporte vial. Entonces se está haciendo un análisis técnico minucioso de cada una de estas ofertas para determinar el mejor modelo de delegación para que el servicio pueda prestarse y sobre todo pueda potenciarse, ¿no? Ya vimos que el enfoque turístico lastimosamente no fue suficiente para mantener esa empresa, ¿sí? Entonces puede ampliar su cobertura al transporte de carga, de pasajeros, e incluso tener un enfoque turístico, y con eso pues realmente la operación sea sostenible. Así que en esos análisis y en ese trabajo se viene realizando de manera muy coordinada con los otros ministerios. En el caso de TAME, las operaciones, o mejor dicho, las frecuencias y rutas también van a ser concesionadas a otras empresas privadas, de lo que entiendo, aunque eso está más a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Mira, sí, igualmente sobre la infraestructura y la flota de aviones hay varios intereses, hay varias ofertas que se han recibido, hay varios proyectos que hemos conocido, sí, igualmente de actores tanto nacionales como internacionales, y se está estableciendo un proceso para recibir oficialmente esas ofertas, y en el proceso de liquidación pues analizarlas, ver lo que sea lo más conveniente para el ecuatoriano. Sobre eso tomar una decisión de ahora una flota comercial. Eso hay que analizarlo en el camino totalmente del proceso de liquidación, pero efectivamente han recibido ya varias ofertas o cartas de interés al respecto de los aviones y de la infraestructura. En cuanto al mantenimiento de los bienes y toda la infraestructura que tienen las empresas, en el caso de Ferrocarriles, toda la maquinaria y todos los vagones, las instalaciones, evidentemente también en el caso de los postales, o en el caso de TAME, los aviones y todo lo que significa sus instalaciones. Eso tiene un custodio, me imagino, una vez que termine el proceso de liquidación. Digo esto porque son bienes que pueden tener una depreciación en el tiempo, o por falta de mantenimiento, quizás, no lo sé. Entonces, entiendo que también se ha preveído un valor como para mantenimiento, ese tipo de gastos operativos. Mira, efectivamente, en el proceso de liquidación o de preliquidación, pues se han tomado algunas medidas justamente para garantizar que los bienes que son susceptibles de algún daño, por ejemplo, la maquinaria de ferrocarriles, o efectivamente los aviones, son temas delicados, ¿no? Hay personal que se está manteniendo para darles el cuidado que estos bienes requieren, y pues ya los gerentes de cada empresa o los liquidadores en este caso, por ejemplo en el tema de ferrocarriles, tienen ya establecido dentro de la hoja de ruta de trabajo pues mecanismos que garanticen el tratamiento de estos bienes que son explicados, que obviamente son de valores significativos, ¿no?
Eso que acaba de comentar usted, mi estimado José Andrés, el tema de estos liquidadores. ¿Quiénes designan a estos liquidadores temporales y cuál es, digamos, su capacidad de gestión administrativa mientras se cierra ya las empresas en extinción? A ver, justamente como pone los decretos, ENCO ha levantado un catastro público en el que se invitó a la ciudadanía a inscribirse en este catastro, quien tenga conocimientos y experiencias en temas legales, administrativos, financieros propios de un proceso de liquidación, ¿no es cierto? Entonces, se levantó un catastro, se ha hecho un proceso de selección igualmente evaluando ciertas competencias de cada una de las personas, y lo que formalmente hacemos es presentar la terna, es decir, 3 opciones de esta valoración que hacemos en ENCO a los directorios de cada una de las empresas, y a través de una sesión de directorio pues se designa de estas 3 ternas, se designa un liquidador o liquidadora. Ahora, había las esperanzas de que este proceso de consignación de recursos y por ende el pago de estas obligaciones podía haber demorado mucho más. Realmente creo yo, no sé, y usted me dirá por la experiencia en estos procesos jurídico-administrativos, conseguir recursos no es fácil, peor en las circunstancias actuales que se encuentra el país y el gobierno. Vemos que hay otros sectores que también claman por el pago de algunas obligaciones pendientes, pueden llamarse proveedores, incluso algunos sectores o ministerios. Cuéntenos un poco, si es que se puede, evidentemente, guardando la diferencia del caso. Es importante aclarar cómo se está manejando este proceso, porque efectivamente es un proceso complejo, delicado y que tiene varias aristas, ¿no? En el tema fundamental, que es el tema de los trabajadores, se realizó un proceso ordenado y como nos manda la norma en el servicio público, ¿no? Es decir, para poder desvincular a las personas, ¿sí? Porque ya como las empresas entran en liquidación hay que ir desvinculando paulatinamente al personal, ¿sí? Primero, en julio, se recibió oficialmente del Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestaria a ENCO, los 38.4 millones que hacía referencia a la nota, ¿cierto? Con eso, ya con ese presupuesto acá, se hizo las asignaciones presupuestarias, es decir, las empresas públicas, de acuerdo a la programación y a los montos que establecimos previamente, hicieron también todas las gestiones para tener en su presupuesto ya la asignación presupuestaria, y con eso estén habilitados a comenzar el proceso de desvinculación. Sin ese proceso previo presupuestario, no lo hubieran podido hacer porque estuviera en cumplimiento normativo, ¿no es cierto? Entonces, primero se realizó esta primera fase, con lo cual quedaron habilitados legal y técnicamente para comenzar el proceso de desvinculación. A partir de eso, pues se ejecuta, digamos, estos recursos a través de los procesos administrativos de desvinculación que le corresponden tanto a las empresas como también a los trabajadores o extrabajadores, en este caso, que tienen que cumplir ciertos temas administrativos para quedar habilitados para recibir el pago de sus indemnizaciones, ¿no? Y finalmente se cierra el círculo, se cierra este proceso ya con las transferencias monetarias. Y efectivamente, ante un escenario fiscal complicado como el que todos conocemos, se estableció este cronograma para recibir ya los 38.4 millones, las obligaciones ya en firme, ¿sí? Se estableció el cronograma y ya se recibió la primera transferencia de 16.4 millones, se acordaron 2 transferencias con lapsos de 15 días aproximadamente, para completar los 38 millones y cumplir con la programación, que también fue hecha de manera coordinada con cada una de las empresas. No es que ENCO tomó la decisión de si son 3 pagos y eso es. Se habló con las empresas, se coordinó, se vio cómo ellos estaban programando los procesos de desvinculación en este caso, y con eso se acordó también con el Ministerio de Finanzas un cronograma ordenado de transferencias monetarias, y con eso ya pues desde el día de ayer los ex trabajadores, en este caso de medios públicos, ya recibieron sus indemnizaciones que por ley les corresponden. Hoy estamos trabajando con los requerimientos que ya tenemos de otras empresas públicas como CEAR, como Ecuador Estratégico, como TAME, como Ferrocarriles, que ya tenemos los requerimientos y hay que hacer igualmente los trámites administrativos para completar la transferencia. Entonces, hay que hacerlo siempre de manera ordenada, cumpliendo los procesos que establece la norma en estos casos y, obviamente, puede existir bajo el escenario fiscal, pues también de manera programada y ordenada en función de la disponibilidad de la caja fiscal. Así que eso es lo que se ha hecho, así estamos manejando este proceso con transparencia, con responsabilidad y de manera coordinada entre todas las instituciones que estamos involucrados en el proceso de la liquidación de estas empresas. Con todos estos ejercicios financieros y económicos, ¿cuánto es el ahorro para el gobierno
al haber cerrado este proceso? Mira, efectivamente, primero había que parar, digamos, las pérdidas que venían con las empresas públicas, ¿no? En los últimos años han recibido asignaciones superiores a los 500 millones de dólares y han generado pérdidas por más de 250 millones de dólares. Entonces, lo primero y lo responsable dentro del escenario fiscal y la optimización del Estado era parar esas asignaciones que, la verdad, no han generado los rendimientos que una empresa pública debe generar, ¿no es cierto? Y luego, pues ya a partir del cierre de estas empresas, alrededor de 350 millones de dólares al año es lo que pueden generar en términos de ahorro hacia el presupuesto general del Estado, pues y con eso destinar esos recursos a atender a otras necesidades urgentes, salud, educación, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos también y esa es la lógica sobre la cual se tomaron estas decisiones. Muchas gracias, don José Andrés López, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Con mucho gusto, estamos siempre a las órdenes. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa, 7:15 de la mañana. Al regresar hablaremos de temas económicos y el impacto en la industria camaronera y la pesquera a propósito de estos últimos escenarios que enfrenta este sector. Uno de los más importantes que genera entre ambas actividades económicas casi 4.000 millones de dólares por año para ingresos al Estado. Estará con nosotros el ex viceministro de Acuacultura y Pesca, Javier Cardoso, experto en Derecho Marítimo y quien nos dará algunas luces para entender esta complicada situación. Volvemos.